Bueno, pues ya nuestra presentación en el mundo de las pruebas de hipótesis, pues empezó con el caso más sencillito, que son las pruebas de hipótesis de una sola muestra. Vamos al siguiente nivel, que serían pruebas de hipótesis en donde las hipótesis involucran la comparación entre dos muestras diferentes y vamos a terminar más adelante extendiéndolo a hipótesis más complejas en donde comparamos muestras múltiples varias. ¿A qué le llamamos varias? Pues de 3 en adelante, pueden ser 3, 4, 5, 20. El procedimiento base es el mismo, pero lo que va modificándose, obviamente, son los cálculos, pues los cálculos van aumentando el grado de complejidad, aunque el procedimiento que ya vieron va a ser exactamente el mismo. Va a seguir siendo importante empezar planteando la hipótesis en forma de ecuación, saber cuál es la nula, la alternativa, cuál es el nivel de significancia. Lo que cambia son los cálculos e inclusive para brincar al nivel de prueba de hipótesis de dos muestras no cambian tanto porque nos basamos en el estadístico fundamental o uno de los estadísticos fundamentales que vimos en el caso de pruebas de hipótesis de una sola muestra, que es el estadístico T. Así como hay varios casos de pruebas de hipótesis de una sola muestra, dependiendo de si es una prueba de proporción, de varianza, de media, si hay diferentes estadísticos, también hay varios casos de pruebas de hipótesis de dos muestras. De hecho, en el archivo que les compartí de los diagramas de flujo, hay dos hojas. La primera es el diagrama de flujo con las opciones para las pruebas de hipótesis de una sola muestra. La segunda hoja tiene el diagrama de flujo con las opciones para las pruebas de hipótesis de dos muestras. Y pues la mayoría son variantes del estadístico T, aunque vean que sí hay ciertas modificaciones en la fórmula dependiendo de pues una serie de factores, el tamaño de la muestra, si las muestras son dependientes o independientes, eso ya lo vamos a platicar la próxima sesión. De hecho, cuando las muestras son muy grandes y conocemos las desviaciones poblacionales, también podemos utilizar una modificación del estadístico Z, aunque ya platicamos que en la vida real eso no pasa seguido. Así que lo que más se utiliza en pruebas de hipótesis de dos muestras sigue siendo el estadístico T, aunque en diferentes versiones del estadístico T. Exactamente qué fórmula utilizamos, bueno, pues nos podemos guiar en este diagrama de flujo para decidirlo. Ahorita que realmente, pues en este ratito más bien va a ser como la introduccción a este segundo nivel de pruebas de hipótesis de dos muestras, voy a basarme en el estadístico T de dos muestras, digamos, clásico, que es lo que se conoce como la prueba T de Student. En realidad, pues habría muchas pruebas T de Student, porque ya platicamos hace rato que la T de Student es más bien una distribución de probabilidad que se usa con tamaños de muestra chiquitos, pero que siguen ajustándose más o menos a una distribución normal. Y entonces cualquier prueba de hipótesis que se base en ese estadístico T sería una prueba de T, pero usualmente ese nombre de prueba T de Student se aplica a pruebas de hipótesis de dos muestras. Y hay casos especiales, por ejemplo, esto de datos pareados, pero bueno, esto de los datos pareados ya lo veremos con más calma en la siguiente sesión. Ahorita quiero concentrarme en el estadístico T para dos muestras independientes, que es el que se usa en la mayoría de estos casos, para que vean cómo está relacionado con el estadístico T que utilizamos para pruebas de hipótesis de una sola muestra. Este es el estadístico T para una sola muestra. Ya lo conocen. Hace unos momentos resolvimos un ejercicio utilizándolo. Ahí mismo ustedes lo sustituyeron. En los ejercicios de ayer era lo que R o PAST
calculaba por ustedes, pero ya vieron que ustedes mismos, solitos, lo pueden calcular y vimos la forma en la que se utiliza. Y vean que a la derecha tenemos la extensión para hipótesis que comparan dos muestras. Vean que en esencia es exactamente lo mismo, pero como aquí son hipótesis que van a involucrar dos muestras diferentes, tenemos todo por duplicado. Vamos a tener dos medias muestrales, la de la muestra 1 y la de la muestra 2, dos medias poblacionales hipotéticas, dos desviaciones estándar y dos tamaños de muestra distintos. El otro detalle es que en esta versión del estadístico T, lo que ocurre es que esas varianzas se van, bueno, las desviaciones estándar o varianzas que están relacionadas se van a juntar en una sola. Pero entonces vean que la lógica es exactamente la misma, pero lo extendemos al caso de dos muestras. Para entenderlo mejor, vamos a empezar a aplicarlo en un ejercicio. Y en este ejercicio vamos a probar una hipótesis, pero esta es una hipótesis que va a ser un tanto diferente a las hipótesis más sencillitas que habíamos estado trabajando ayer y en la primera parte de la sesión de hoy. El ejercicio, de hecho, tiene que ver también con bebidas. Afortunadamente no con el tipo de bebidas de las que hablábamos hace rato, con bebidas mucho más saludables, como las que toma Jimena, aunque justamente cuestiona qué tan saludables son algunas de esas bebidas, ¿no? Porque, bueno, tenemos esa idea de que tomar un juguito, pues es mucho más sano que tomar refresco o ya no digamos tomar alguna bebida alcohólica. Y bueno, pues sí, es menos dañino, pero no necesariamente es muy sano, sobre todo cuando son esos jugos embotellados o enlatados. Pues la percepción y por supuesto, pues obviamente tratan de reforzar eso con la publicidad. La percepción es que es una bebida saludable porque es de frutita, pero la cuestión es que esos jugos embotellados o enlatados, o sea, sí tienen jugo de fruta natural, pero usualmente le agregan cantidades masivas de azúcar. Digo, por eso saben ricos y por eso saben dulcecitos, ¿no? Pero también por eso la idea de los sellos que ustedes seguramente han visto para alimentos y bebidas, ¿no? Que dice, por ejemplo, cuando tienen exceso de azúcar. Entonces, justamente este problema está relacionado con eso. Probar la hipótesis de si realmente tomar un juguito embotellado es más saludable que tomar un refresco. Pero bueno, ahí está el enunciado completo. A ver, Jimena, pues tú, ya que ya dijiste hace rato que tú tomas puras bebidas saludables, incluyendo probablemente juguitos, ¿nos puedes ayudar a leer el enunciado? Claro. Se requiere evaluar si el consumo de jugo embotellado realmente es más saludable que el consumo de refresco. Para ello, se toma una muestra de botellas de 600 mililitros de las 6 marcas más populares de jugo de fruta y una muestra de botellas de 600 mililitros de 8 de las marcas más populares de refresco y se mide la cantidad de azúcar contenida en cada una en gramos. Utiliza los resultados indicados en la tabla de abajo y un nivel de significancia igual a alfa es igual a 0.05 para probar la hipótesis de que la cantidad media de azúcar en los jugos embotellados es realmente menor que en los refrescos. Ok, gracias, Jimena. Entonces, esa es la hipótesis, ¿no? La hipótesis es que sí, o sea, la hipótesis parte de, ok, vamos a creerles. La cantidad media de azúcar en los jugos embotellados es realmente menor que en los refrescos. O sea, tienen azúcar, pues es como necesario. Bueno, no es necesario, pero pues eso argumentan. Ah, no, es que si no, no sabrían tan buenos, pero es menos que en los refrescos. ¿Cómo se escribiría la hipótesis simbólicamente? ¿Cómo lo escribirían? A ver, díganlo o escríbanlo en el chat. A ver, alguien, ¿cómo lo pondría? ¿Qué estamos comparando?
Al jugo y al refresco. El jugo y el refresco, ¿no? Entonces, podemos empezar de esa forma, ¿no? A ver, voy a insertar un cuadro de texto. O sea, estamos comparando jugo y refresco o refresco y jugo y vamos a ver que sí es importante el orden en que lo ponen. ¿Cómo lo quieren poner? Primero jugo y luego refresco o viceversa. Porque eso depende del signo. Vamos a ponerlo de las dos formas. Jugo contra refresco. ¿Qué estamos comparando de ahí? Estamos comparando la cantidad de azúcar. Entonces, vamos a comparar azúcar en jugo con azúcar en refresco. De acuerdo a nuestra hipótesis, ¿cómo se relacionarían? O sea, ¿cuál tendría menos? El jugo. Ajá, la hipótesis es que, exacto, ¿no? Ya lo puso ahí Franco, el azúcar en jugo es menor que al azúcar en refresco y aquí les decía que el orden es importante y vamos a ver que es importante a la hora de que hagan los cálculos. O sea, tienen que definir cuál es la muestra 1 y cuál es la muestra 2, cuál queda a la izquierda, cuál queda a la derecha. ¿Por qué? Porque de eso va a depender el signo y de eso va a depender la interpretación. Podrían haber puesto primero refresco y luego jugo, pero entonces el signo se invertiría. O sea, se puede de las dos formas, pero tengan cuidado para que eso sea consistente después, porque vean que en los cálculos tienen que restar, tienen que sacar diferencias. Entonces, si lo escribimos de esta forma, eso automáticamente hace que la muestra 1 sea la muestra de jugo para fines de los cálculos y que la muestra 2 sea la muestra de refresco. Hay que tener cuidado con eso. Vamos a dejarlo de esta forma porque de alguna forma así es como viene en la oración, ¿no? El jugo tiene menos azúcar que el refresco. Eso es lo que se cree. Si eso no fuera cierto, ¿qué veríamos? Que tiene más azúcar, pues mayor o igual el jugo. Ajá, exacto, ¿no? O sea, eso es lo que argumentan los vendedores de jugo, pero pues por ahí, considerando lo dulces que saben muchos de esos jugos, podríamos también pensar en que en un escenario en el que en realidad estén igual de azucarados o quizá los jugos tengan inclusive más azúcar, ¿no? Entonces recuerden, el otro escenario tiene que incluir todas las opciones complementarias, sería mayor o igual. La otra cuestión es que pues hay diferentes jugos y diferentes refrescos. Recuerden que aquí trabajamos con tendencias. Queremos ver si en tendencia los jugos embotellados tienen menos azúcar que el refresco. Porque refrescos, pues inclusive hay refrescos sin azúcar, ¿no? Y los anuncian de esa forma. Hay refrescos light, hay refrescos sin azúcar. Entonces, ¿qué faltaría? ¿Qué parámetro? O sea, porque tenemos datos individuales, esto es una muestra, o sea, no podemos, tendríamos que conseguir a todas las marcas de refresco y a todas las marcas de jugo, pero se toma una muestra representativa. Hay más marcas de refresco que de jugo, ¿no? Entonces, para el caso de los refrescos, se tomaron las 8 marcas más populares. No voy a ponerme a hacer publicidad a los refrescos, pero bueno, pues los que ustedes conocen, ¿no? Coca-Cola y anexos. Y en el caso de jugo, pues también las 6 marcas más populares de jugo, que también hay varias marcas, ¿no? Vean que los resultados varían. Y aquí podríamos decir, pues se ve que en general sí. Bueno, en general sí, pero hay variación. Vean que en el caso de las marcas de refresco varía mucho. O sea, esta es la cantidad de gramos de azúcar por botella de 600 mililitros.
Entonces, le anda pegando hasta los 80 gramos, pero hay casos de 62. Y en el caso de los jugos, muchos jugos tienen menos, pero hay algunos jugos que tienen más. Queremos considerar la tendencia, o sea, nuestra hipótesis va a ser respecto a la tendencia general. Entonces, ¿qué parámetro, qué medida nos resumiría la tendencia general para cada uno de estos grupos, para cada una de estas muestras? O sea, aquí tenemos 8 datos, aquí tenemos 6, pero en tendencia, ¿cómo lo podríamos resumir? Si quieren saber la tendencia general, ¿qué calcularían? Tal vez la media. La media, ¿no? El promedio. Entonces, esta sería una prueba de hipótesis de medias y esa es la parte que faltaría, ¿no? En realidad, a ver, ay, no sé qué hice. Lo tendríamos que expresar de esta forma. Voy a ponerlo para ya no estar poniendo subíndice, simplemente lo voy a poner más grande. Tipo así. Nuestra hipótesis original es que en promedio, en tendencia, el azúcar en los jugos es menor que el azúcar en los refrescos. Eso puede ser cierto o no. Si no es cierto, la conclusión sería que en realidad el promedio sí es mayor o por lo menos igual. Esas serían nuestras hipótesis. ¿Cuál es el siguiente paso? Que es igual, es el siguiente paso siempre, independientemente del tipo de hipótesis. Vean que aquí la diferencia es que sí estamos comparando, o sea, vamos a comparar promedios, dos promedios distintos a partir de dos muestras distintas. En las hipótesis previas teníamos un valor de referencia, entonces los cálculos eran solo para uno. Eso sí cambia el tipo de hipótesis, pero no cambia lo que tenemos que hacer a continuación. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Sacar el promedio, ¿no? O... Ajá, bueno, sí, pero todavía antes que eso, o sea, para terminar de cerrar esto de las hipótesis. ¿La hipótesis nula? Exacto, ¿cuál sería la hipótesis nula? La de abajo. La de abajo, ¿no? Entonces, esa es la que vamos a probar directamente. La de arriba sería la hipótesis alternativa. Efectivamente, ¿no? ¿Sería prueba de una cola o de dos colas? ¿De dos? ¿De dos? De ¿Seguras? una, ¿no? De una, ¿no? perdón. Porque tiene el signo menor que. De hecho, sería prueba de cola, o sea, de una cola, pero ¿qué? ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Izquierda. Eso en prueba de hipótesis de dos muestras es ligeramente menos importante. Ya después vamos a entender por qué, pero de todos modos necesitamos saberlo, ¿no? Entonces, bueno, ya lo sabemos. El siguiente paso, ahora sí, es calcular para cada una de estas muestras los mismos parámetros que hicimos en el ejercicio anterior para sustituir en la fórmula. ¿Qué datos necesitaban saber de cada muestra para sustituir en la fórmula de T? Varianza. La varianza o desviación estándar, en realidad está relacionado, podían sacar cualquiera de las dos. Recuerden que la calculadora científica les da directo la desviación estándar. Entonces, bueno, puede ser varianza, pero es más directo desviación estándar. Esa es una. ¿Qué más? La media de la muestra y la poblacional. La media de la muestra, ajá, la poblacional, ahorita vamos a ver qué onda con la poblacional, pero de la muestra, además de media, desviación estándar, ¿qué otra cosa se usaba en la fórmula que dependía de la muestra? Tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra. Entonces, en este caso,
para la muestra de refresco y para la muestra de jugo de cada una, tendrían que obtener su media muestral, su desviación estándar y su tamaño de la muestra. Luego está lo que comentaba Jimena de la media poblacional, que es con lo que comparan, es lo que restan, pero vean que en este caso, en la fórmula, lo que se resta es la diferencia entre las medias poblacionales hipotéticas de acuerdo a la hipótesis nula. Si la hipótesis nula siempre involucra la igualdad, ¿cuál es el valor de la diferencia entre dos cosas que son iguales? 0. ¿No? 0. Entonces esta fórmula se ve muy apantalladora, pero en realidad no lo es tanto, porque ya de entrada esta parte pues prácticamente se va a cancelar, porque bueno, no es que se cancele, pero se va a sustituir como un 0. Vean que realmente para fines del cálculo lo importante es sacar las medias de las dos muestras, las desviaciones estándar y los tamaños de muestra de las dos. Y a partir de eso vamos a sacar el valor de t y ya de ahí lo demás es esencialmente igual. Así que pues el cálculo se vuelve un poquito más elaborado, pero la lógica es exactamente la misma. Ahorita en realidad por el tiempo empezamos a responder este ejercicio. Ya hicimos una parte importante que sigue siendo importante y va a seguir siendo importante siempre, que es el planteamiento de las hipótesis. Ya no entramos a los cálculos, vamos a dejarle hasta aquí porque bueno, quedan 5 minutos, pero sé que tienen otra clase, entonces vamos a dejarle hasta aquí. Solamente les voy a pedir una cosa para tratar de avanzarle un poquito. Vayan sacando la media y desviación estándar de la muestra de refresco y de la muestra de jugo, ¿vale? Para que ya empezando la siguiente clase, bueno, la siguiente clase de teoría, ya tengan a la mano los datos. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, pero bueno, ya lo terminamos de resolver, o sea, solamente hagan eso, no es necesario que calculen todavía t, eso ya lo hacemos juntos la próxima clase. Entonces, vamos a dejarle hasta aquí. Ya terminamos de ver bien lo de pruebas de hipótesis de dos muestras. Bueno, iba a decir la próxima semana, pero ya platicamos que de hecho la próxima semana pues los días de clase van a ser días feriados, tanto lunes como martes. Entonces, de hecho, nos veríamos hasta dentro de un par de semanas. Los únicos pendientes serían el cuestionario de la práctica 8. Ese ya está predefinido para el próximo lunes. Ese sí no, o sea, no vamos a tener clase, pero de todos modos el cuestionario de la práctica 8, por favor, sí respóndanlo a más tardar el próximo lunes, tienen hasta el próximo lunes. De la parte de teoría, el único pendiente, la única tarea que quedaría es este ejercicio de pruebas de hipótesis de una sola muestra. Es un solo ejercicio para terminar de redondear y de practicar la parte de pruebas de hipótesis de una sola muestra. Como de costumbre, en el transcurso de los próximos días, se lo subo formalmente, le subo formalmente la tarea a Teams. Y ese pues va a quedar abierto hasta la siguiente clase que tengamos, o sea, hasta dentro de 2 semanas. De todos modos, si lo pueden hacer antes, pues para que disfruten su Halloween con calma, háganlo, pero pues van a tener tiempo, eso sería lo único. Y pues ya con eso terminamos por el día de hoy. Voy a detener la grabación, creo que no he detenido la grabación.